Señor les bendiga, qué bueno volver a estar con ustedes. Nuestro tercer domingo, el Advenimiento, y estamos preparando nuestros corazones, nuestras vidas, para la celebración del nacimiento de Jesucristo. Cada domingo nos reunimos en familia y escuchamos una meditación al respecto. El primer domingo estuvimos hablando precisamente de preparar nuestro corazón y vimos cómo algunos personajes en el Nuevo Testamento prepararon su corazón. Juan el Bautista, José, incluso hablamos un poco de Herodes, pero también finalizamos nuestro estudio hablando acerca de los Reyes Magos, que no eran magos, no eran reyes, sino eran sabios que venían desde el oriente y siguieron las señales de Dios para llegar hasta donde está Jesucristo y poder así adorarle y exaltarle como es debido, como se debe de hacer con el Hijo de Dios. El domingo pasado vimos cómo Jesucristo está hablando con los fariseos, los escribas, y les está diciendo: ustedes escudriñan las Escrituras y lo hacen bien porque en ellas a ustedes les parece que encuentran palabras de vida eterna, pero las Escrituras hablan acerca de mí. Y entonces nosotros dijimos que una de las maneras para preparar nuestro corazón en esta celebración es escudriñando las Escrituras. Cuando Jesucristo habló de las Escrituras se refería al Antiguo Testamento y pudimos ver varias profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Incluso vimos algunos pasajes de Éxodo, vimos Malaquías, vimos especialmente Isaías, y cómo ellos mucho tiempo antes, incluso Isaías 750 años antes, predijo el nacimiento de Jesucristo, que iba a ser un niño, que iba a ser entregado, que iba a ser hijo de una virgen, que iba a ser su primer hijo, el nombre que iba a llamar Dios con nosotros, Emmanuel. Pero también pudimos ver la forma en que cada parte del Antiguo Testamento que hablaba acerca de Jesucristo se fue cumpliendo. Pues bien, vamos a hablar un poco de Isaías hoy también. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón para que Jesucristo viniera? Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a entender que esta celebración del nacimiento de Cristo tiene mucho que ver con nosotros. Porque, ¿para qué fue que vino Él a nosotros? Pues bien, Él vino a nosotros con una sencilla razón. Vamos a Isaías capítulo 53, veamos unos versículos del capítulo 52. Yo les voy a animar a que ustedes lo lean detenidamente. Hoy lo vamos a hacer un poco más rápido porque solo quiero resaltar algunas cosas. Quiero resaltar la forma en que Jesucristo fue revelado, la forma en que fue rechazado, la forma en que Él nos redimió y la forma en que Él lo hizo en una forma resignada, pero también entendiendo que Él fue recompensado. Vean los primeros versículos, 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado. Hacia futuro, va a ser prosperado, engrandecido, exaltado y será puesto muy por alto. Es la forma en que se nos está presentando hacia Jesucristo. Pero para que llegue allí, vean, cómo se asombrarán de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque será lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Esto es hermoso porque está revelando a Jesucristo y está mostrándonos que va a ser totalmente diferente a lo que se esperaba. Cuando Él vino, no se le esperaba así, y aún Él mismo fue quitado del parecer de los hombres para que no le reconocieran. Pero ¿cuál es la razón? Vean pues, verso 1, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nadie creyó, nadie lo mostró, nadie lo podía aceptar. Subirá, verso 2, subirá cuan renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura,
le veremos más inatractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pues mis queridos amigos, a pesar de ver las Escrituras, a pesar de ver cómo se cumplen las profecías en la vida de Jesucristo, a pesar de la historia, esto no solamente fue en el tiempo de Jesús. Hoy día seguimos rechazando a Jesús. Hoy día el mundo sigue rechazándolo. No ve en Él al Hijo de Dios. No ven a Él el plan de Dios. Por esta razón es que vienen los siguientes versículos, 4. Hablando de Él, dice que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Les voy a invitar a que hagan un ejercicio en este momento. Lean estos 3 versículos, pero vamos a leerlos en singular, en primera persona. El ejercicio es increíble porque tú vas a entender mucho. Verso 4. Ciertamente Él llevó mis enfermedades. Él sufrió mis dolores. Yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por mi rebelión. Él fue molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga yo fui curado. Yo me descarrié como oveja. Yo me aparté de su camino, mas Jehová cargó en Él mi pecado. Cambia, ¿verdad? Cuando lo leemos en primera persona entendemos realmente lo que hizo Jesucristo. Jesucristo me redimió a mí. Él ocupó mi lugar. Es el lugar que Él estuvo en la cruz, y su muerte en la cruz era el lugar donde yo tenía que estar, y era la muerte que yo tenía que pagar. Pero Él me redimió. Él lo hizo. A pesar de que yo me haya descarriado, a pesar de que yo me haya apartado, Él cargó toda mi culpa y sufrió toda la sentencia. Y lo más hermoso es ver la actitud con la que Él la hizo, resignado, pero no una resignación de derrota, sino de victoria, porque Él lo hizo en silencio por amor a mí. Él aceptó el castigo calladamente, aunque Él no lo merecía. Él sabía que yo lo merecía y Él ocupó mi lugar. Verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sencillamente, lo que nosotros estamos viendo es la forma en que Jesucristo fue en silencio a la cruz, por ti y por mí, porque Él sabía que esa era la condena y era la paga que nosotros teníamos que dar. Pero Él la asumió, siendo inocente, sin haber maldad en Él. Él sufrió el agravio. Pero no queda ahí la historia, porque Él fue recompensado. Versículos siguientes, 10 al 12, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y obrado por nuestros transgresores. ¿Saben? Esa es la recompensa de él. Más grande no puede ser, porque la recompensa de él es vernos a nosotros redimidos, es vernos a nosotros hechos libres de una condena, de un juicio el cual merecíamos, pero que él pasó por nosotros. En Juan, el capítulo 11, hay un versículo, el verso 26, que dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él hace una pregunta: ¿crees esto? Pues bien, Jesús está hablando con María. Capítulo 11, versículo 1, hasta el capítulo 12, verso 19. Y esa es la clave. ¿Crees esto? ¿Saben? Yo podría hacerle la pregunta a ustedes también. ¿Creen esto? ¿Lo que hemos visto en Isaías, lo crees? ¿Crees que Jesucristo fue revelado desde el principio? ¿Crees que fue rechazado y sigue siendo rechazado? ¿Crees que Él vino realmente a redimirme a mí? ¿Que Él lo hizo resignado, pero una resignación de victoria, porque Él finalmente fue recompensado? Lo que yo creo modifica lo que yo digo y lo que yo hago. ¿Sí? Los discípulos, por ejemplo, creían que prenderían a su maestro y que lo matarían. Capítulo 10, verso 39. Por eso dicen: otra vez vas allá. O sea, no te metas allá. ¿Qué vas a hacer allá si te van a matar? Tomás pensaba lo mismo. Por eso Tomás dice: vamos para que muramos con él también. O sea, ¿qué les pasa? Capítulo 11, verso 16. Marta y María creían que el Señor Jesús tenía el poder para sanar a los enfermos, pero dudaban mucho de su poder para resucitar a los muertos. Por eso dijeron: ya no, sino que ha muerto. O sea, ya no es necesario que vengas, ha muerto. Los judíos razonaban en la forma similar sin tomar en cuenta la soberanía de Dios, quien podía decidir hacer un milagro diferente. Por eso decían: no podía este. Los que estaban enfrente de Jesús, frente a la tumba de Lázaro, no quisieron remover la piedra porque ellos pensaban en este presente: hiede ya, porque es 4 días. No en el futuro, que podía ser modificado por Dios. ¿Sabes? ¿Crees esto? O tal vez estás siendo como los discípulos, o como Tomás, o como los judíos, o incluso como los que estaban frente a la muerte, o Marta, María. Recuerda que lo que creo, lo que nosotros creemos, modifica lo que nosotros hacemos y decimos. Celebremos la Navidad, pero sabiendo que Él vino por mí, sabiendo que Él llevó mi enfermedad, que Él sufrió mi pecado, que Él sencillamente fue herido por mi rebelión, que Él fue molido por mi pecado, y que en Él es que yo tengo paz ahora. El Señor les bendiga. Un abrazo para todos.